Es importante conocer cómo funcionan los proyectos de investigación, especialmente los de ámbito internacional. En este caso describimos un proyecto Erasmus destinado a profesores de adultos que tiene el objetivo de abordar grandes problemas como el desempleo y la exclusión social. Describimos las principales actividades, su justificación y la cuantificación de logros finales. Los proyectos y el caso aquí descrito generan resultados tangibles medibles y resultados intangibles, como es el incremento del conocimiento, la creación de vínculos de amistad o la difusión de las innovaciones en los medios de comunicación. En general, los proyectos establecen caminos para alcanzar unos objetivos, donde se gestionan recursos materiales y humanos. A diferencia de otras actividades, los proyectos tienen un carácter específico, marcado por una temática concreta y una duración limitada a unos meses o algunos años. Una vez pasado ese tiempo, se cuantifica el logro de objetivos y se da por concluido. El diseño de proyectos es una importante tarea para dinamizar la vida de las instituciones educativas, que suelen necesitar de abrir sus espacios de interacción con otras entidades, a la vez que dan respuesta a las iniciativas que les demanda la ciudadanía. En este sentido, los gobiernos marcan directivas que el proyecto asume para conseguir una mejora específica en la sociedad, ya sea a nivel cultural, laboral o de cualquier otro tipo. Por ejemplo, es un objetivo constante elevar la comprensión lectora, pero puede ser un objetivo de interés gubernamental mejorar esa comprensión lectora a través de herramientas digitales. La realización de un proyecto educativo es siempre colaborativa y suele involucrar al personal de ese centro escolar, pero también a otras instituciones. Esto supone un trabajo complejo al necesitar una coordinación eficaz entre las personas implicadas. Es difícil de mantener esa coordinación durante todo el proyecto. En este sentido, las características de la profesión docente, las inercias, las rigideces del sistema pueden hacer complicado el mantener esa interacción fluida durante largos periodos. Estas trabas formales se multiplican cuando se buscan miembros de otros países para formar parte de un equipo de trabajo. La sociedad nos pide que respondamos a sus demandas a través de distintas convocatorias de proyectos, ya sea en el ámbito de la investigación, de la innovación o en aspectos más concretos de la educación. La realización de un proyecto supone un gran reto desde el primer momento, ya que compites en una convocatoria, se plantea un diseño de implementación, es un proceso complejo hasta su culminación. La reducida literatura científica que aborda este tema es uno de los principales motivos para elaborar este documento y sus contenidos pueden ser de especial interés para aquellas personas que deseen conocer las pautas de diseño de proyectos. Esta laguna del conocimiento pretende cubrirse con la descripción de un caso específico, como ejemplo real. Este es el proyecto internacional Erasmus, titulado Profesores de adultos implementando modelos exitosos e innovadores para el empleo y la inclusión social. Este proyecto ha supuesto una tarea de amplias repercusiones para los integrantes de esta iniciativa. Dentro de la escasa literatura científica relacionada con el diseño y gestión de proyectos, podemos destacar algunos trabajos en el contexto de la economía, otros casos que describen proyectos para el entorno educativo y que se centran fundamentalmente en programaciones para determinados niveles. Encontramos pocos autores que nos ayuden a hacer un diseño, la justificación, contextualización y descripción de cada una de las partes de los proyectos. También cabe mencionar el auge de proyectos virtuales con interacción en Internet. Podemos diferenciar las distintas convocatorias de proyectos, por ejemplo, los orientados a la innovación para el profesorado de las escuelas, los de innovación para profesorado universitario y posgraduados, los proyectos de investigación y desarrollo orientados a investigadores con una amplia carrera científica, o proyectos de investigación aplicada orientados a la industria, a la medicina, entre otras temáticas, que gestionan investigadores expertos en esos temas. Esta tipología se complica cuando la propuesta adquiere
una dimensión internacional. En este sentido, la globalización nos obliga a crear redes entre profesionales de todos los ámbitos y en mayor medida la investigación debe nutrirse de los avances y de las sinergias fuera de los límites de la nación. En el caso aquí descrito, el proyecto se enmarca en la convocatoria europea Erasmus+ y son las agencias nacionales las que organizan y gestionan estos proyectos. Estas entidades proporcionan una información muy valiosa sobre los requisitos y pautas de funcionamiento, publicándolo en las guías de ayuda que tienen. En especial, este documento tiene un objetivo centrado en mostrar y difundir la dinámica de funcionamiento de los proyectos. Esta meta se divide en dos objetivos más concretos. Uno, mostrar las partes genéricas que pueden tener o que suelen tener habitualmente los proyectos, y dos, mostrar los componentes y resultados de un caso específico, como el proyecto internacional, proyecto Erasmus+, aquí mostrado. Esta es una iniciativa liderada por la Universidad de Oviedo para el fomento de buenas prácticas de formación de personas adultas, con el objetivo general de solucionar grandes problemas como es el desempleo, la exclusión social y el desconocimiento del patrimonio educativo europeo. Todo ello a través de la acción sistemática del profesorado. La metodología que se ha seguido es de tipo descriptivo, cualitativo, en un proceso de investigación-acción con una validez ajustada a casos similares. Se pretendió observar y tomar como referencia modelos exitosos e innovadores dirigidos al empleo y la consiguiente inclusión social, y donde los autores del trabajo han participado en el proceso y el desarrollo aquí analizado. Cada proyecto en general tiene un espacio limitado de acción, un ámbito concreto, una duración limitada y fraccionada en distintas fases con logros en cada una de ellas. En nuestro caso, se realiza de 2019 a 2022 y los participantes son docentes y gestores académicos de la Consejería de Educación de Castilla y León, del Centro Provincial para la Educación de Adultos de Padua, en Italia, de la Universidad de Formación Profesional de Ciechanów en Polonia, del Centro Educativo Borga en Finlandia, junto al profesorado de la Universidad de Oviedo. El proyecto se centra en el profesorado de personas adultas. Esta es una formación emergente en los países desarrollados, con más y más estudiantes y con un alto impacto en la búsqueda de empleo y en los consecuentes procesos de inclusión social. El proyecto planteó viajes para conocer las experiencias reales exitosas en cada contexto. En esos encuentros se observaban y asumían modelos innovadores. Así, por ejemplo, en Castilla y León se muestran sus ejemplos formativos más significativos. En Italia se muestran las mejores escuelas para la formación de personas adultas. En Polonia se da a conocer sus centros de formación profesional. En Finlandia se muestran las claves que hacen de este modelo educativo uno de los mejores y donde se reduce constantemente la tasa de desempleo. Finalmente, la Universidad de Oviedo muestra su programa universitario para mayores y la acción educativa de varias empresas. El proyecto realizó 5 visitas de gestión que involucran directamente en torno a 40 viajes de gestores educativos y otros 100 viajes de formación para el profesorado. Las acciones no se centran en actividades formativas tradicionales, sino que plantea la perspectiva de la formación en empresas. Así se conocieron las experiencias en Asturias de ArcelorMittal, de Capsa, entre otras entidades, o de industrias polacas como Fanar, Lubas, en Ciechanów, en Polonia. Sobre la inclusión social, cabe destacar que Europa es núcleo del mundo democrático y se enfrenta a su diversidad con 50 países, más de 700 millones de habitantes y cientos de idiomas y culturas. Esto provoca tensiones desintegradoras y personas de otros países menos desarrollados intentan acceder a nuestro continente. También intentamos dar a conocer el patrimonio cultural europeo. Destacamos su valor social y educativo. En esta línea
el sistema educativo europeo es un referente mundial y es necesario cohesionar toda esa diversidad, dar referencias sobre cómo encontrar empleo y, consecuentemente, cómo lograr la inserción social. La educación y los docentes son fundamentales para estas estrategias, tanto en el aprendizaje formal como en el informal. Los resultados deben de estar en relación directa con los objetivos planteados. En este proyecto son nucleares las actividades de formación para docentes, involucrando también a personas con capacidad para legislar. Estas actividades servirán para conocer experiencias innovadoras e implementarlas luego en sus respectivos contextos. Si analizamos cada componente del proyecto, primero observamos la convocatoria donde se sitúa ese proyecto, en este caso en una iniciativa europea, donde la meta principal y nuclear es la construcción de una Europa unida, donde se cohesionan sus países, valores, culturas, idiomas, todo ello a través de la educación. Estas convocatorias suelen tener varios programas. Nosotros nos situamos en acciones de cooperación entre organizaciones de educación de adultos. Los grandes objetivos generales nos dicen hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos, en este caso al crecimiento sostenible, al empleo, a la cohesión social, a la innovación, a la identidad europea, a la superación de obstáculos para la inclusión y para la transformación digital. A diferencia de los objetivos generales, los objetivos específicos son logros concretos cuantificables. Por ejemplo, un objetivo específico puede ser generar determinado número de movilidades de personas en el contexto educativo europeo, o puede ser lograr el dominio de varios idiomas, o difundir los resultados de los proyectos estableciendo un plan de difusión con los destinatarios, los canales, los calendarios y distintos indicadores. En el diseño de proyectos es preciso hacer una previsión ajustada de las actividades y determinar los responsables que se van a encargar de esas actividades. Así, en el caso de este proyecto, destacamos las siguientes tareas: una selección de modelos innovadores efectivos de aprendizaje para adultos, la realización de acciones de formación, la realización de un congreso internacional, la creación de pautas para la institucionalización de las innovaciones, la creación de actividades de difusión, publicaciones académicas y divulgativas, creación de material educativo, creación de un espacio web. En todo caso, cada acción del proyecto debe estar justificada y descrita su necesidad. Así, por ejemplo, la educación de adultos necesita mostrar sus posibilidades en una sociedad que requiere de esa capacitación continua. Por otro lado, cada vez más adultos vienen del extranjero y solicitan un aprendizaje específico, por tanto, necesitan una formación diferente y con una dimensión internacional. También es preciso renovar nuestras metodologías educativas. Para ello intentamos mostrar y dar a conocer los mejores modelos que se realizan actualmente en otras instituciones, no necesariamente educativas. Luego implementaríamos esas innovaciones sistemáticamente en nuestros centros y en nuestras instituciones. Los resultados pueden ser intangibles y, por ejemplo, destacaríamos la creación de vínculos amistosos, cooperativos, profesionales, el conocimiento sobre formas innovadoras de empleo, la apertura de puertas para la movilidad tanto de estudiantes como académicos, la construcción de una Unión Europea colaborativa y solidaria. Los resultados, por otro lado, tangibles, son cuantificables a través de productos reales y cifras reflejadas en determinados indicadores. Por ejemplo, el número y porcentaje de alumnos insertados en la sociedad. También destacamos la creación de determinadas programaciones educativas orientadas a la formación y el empleo. Otros datos tangibles pueden ser el número de personas que participan en las actividades, el número de personas que participan en el Congreso Internacional antes indicado, el número de publicaciones científicas y divulgativas que se han generado,
el número de docentes que implementan las metodologías descritas, el número de instituciones que implementan las actividades propuestas, el número de investigaciones derivadas, por ejemplo, los candidatos a doctorado que trabajan en tesis o las ponencias sobre estos temas, el número de estudiantes involucrados en las actividades del proyecto y en los resultados académicos. Los logros finales están muy relacionados con los objetivos iniciales, es decir, la creación de un profesorado de adultos mejor formado para resolver los problemas de desempleo e inclusión social, el desarrollo de una conciencia europea solidaria, la creación de vínculos internacionales para el trabajo cooperativo, el conocimiento sobre el patrimonio existente en cada contexto regional, la asunción de nuevas estrategias de empleo en las instituciones relacionadas, la instauración de las innovaciones. Indirectamente también obtendríamos una formación en competencias transversales, un alivio del fracaso escolar, un fortalecimiento del espacio de convivencia europeo. Todo ello en un nuevo modelo aplicado a la educación de adultos que necesita capacitación en competencias genéricas, tales como el autoaprendizaje, las tecnologías, competencias comunicativas, habilidades para conseguir trabajo, etc. En síntesis, el progreso y futuro de la sociedad depende de la educación y no solo de los momentos de formación reglada, sino de la formación a lo largo de la vida. Los proyectos son acciones que de forma puntual dan respuesta efectiva a determinados objetivos de nuestra sociedad. Por ello es importante conocer el diseño de estas iniciativas, especialmente desde la dimensión internacional. En el caso descrito, se muestran y justifican algunas acciones para resolver el problema del desempleo y la exclusión social en Europa. Todo ello apoyado en la acción del profesorado, que necesita conocer las soluciones que se dan en otros países. Esto es mucho más necesario debido a los fenómenos de globalización provocado por la digitalización y a la reciente pandemia del COVID. La sociedad y nuestros alumnos utilizan cada vez más las herramientas tecnológicas y los educadores están a la espera de las sugerencias sobre cómo incorporar estas nuevas tecnologías. El proyecto descrito da pautas sobre cómo diseñar este tipo de acciones, respondiendo a las necesidades concretas de los ciudadanos a través de referencias prácticas desde la perspectiva directa de las empresas. Estas innovaciones son relevantes para docentes, estudiantes y también para investigadores que puedan encontrar nuevas líneas para su trabajo. Asimismo, el impacto se multiplica al alcanzar otras personas relacionadas indirectamente, como son los lectores de las publicaciones generadas o todos aquellos que conocerán los efectos del proyecto en el futuro, como el alumnado que recibirá la formación de los docentes implicados en este proyecto.